Lo que nadie se había atrevido en este nuevo PLD, el PLD de Danilo, Francisco Domínguez Brito es el procurador de la República, lo hace y lo hace en la propia cara del expresidente Danilo Medina, se la canta, dándole un mensaje contundente de que no se va a dejar de alguna manera meter al medio otra vez. Me explico. Francisco Domínguez Brito en las elecciones del 2020 aspiró para ser presidente, nominado presidente por ese partido, por el PLD, en las internas. Y la estrategia del presidente Medina para enfrentar la corriente de Leonel era buscar un candidato que pudiera hacerse con ese apoyo. Estaba claro para Francisco Domínguez Brito que, siendo candidato al interno en contra de Leonel Fernández, sin el apoyo de Danilo Medina, no iba a poder vencer a Leonel. Por lo cual, estratégicamente, Francisco Domínguez Brito, sin ser danilista, que tampoco fue leonelista, los apoyó a ambos, decidió, bueno, por aquí yo tengo una posibilidad de entrada. Con Leonel no, porque el candidato es él. Yo voy a tener 90 años. Me voy a someter a esto y voy a presentar mi propuesta. ¿Qué pasa? Ustedes saben cómo se decidió eso. Una encuesta donde una la ganó Brito y dos la ganó Gonzalo, y Gonzalo fue el candidato. Muchos dicen que realmente quien lo ganó fue Brito. Yo la vi, yo sé que quedó prácticamente un empate técnico. Cualquiera de los dos pudiera haber sido el candidato. Danilo evidentemente eligió a Gonzalo, que era el que prefería. En ese momento, yo decía, bueno, si hubiese sido yo, Danilo, la elección más práctica habría sido un candidato conocido, con un perfil conocido como Brito. Porque Gonzalo no sabíamos lo que iba a traer y miren lo que pasó. ¿Qué pasa? Luego de eso, como Brito quedó ahí, ¿qué pactó? Porque cualquiera hubiese analizado, bueno, si él quedó cerca de Gonzalo, cuando Gonzalo no sea el candidato, pues le toca a Francisco Domínguez Brito. Sin embargo, Brito se sometió a otro proceso interno en el PLD, que ganó Abel Martínez. Evidentemente, Abel fue impuesto por Gonzalo, como Gonzalo fue impuesto por Danilo. Francisco, que se ve acorralado, bueno, esto no va a cesar. ¿Qué está pasando aquí? De alguna manera pacta con Danilo, escuchen bien, aquí estoy dando información, que él iba a quedarse dirigiendo el partido como presidente de ese partido, porque Danilo ya no podía, la edad, está jubilado electoralmente porque está impedido de ser candidato nueva vez a la presidencia de la República, por lo menos, o a la vicepresidencia, y él no quería asumir la presidencia del partido. Necesitaba un relevo, alguien que pudiera asumir eso, y como una especie de premio de consuelo, a Brito, bueno, Danilo astutamente dice, bueno, si se da así, Francisco Domínguez Brito puede ser el presidente del partido, yo sigo siendo el líder, y yo puedo impulsar un secretario general de mi corriente, y tengo el control para colocar el candidato que me convenga a mí en el PLD. Sin embargo, después que pasa eso, se articula lo que ustedes vieron, la firma del comité central, después los comités políticos, que Danilo debe seguir porque si no se hunde el PLD. Danilo tiene que ser. Y le hago este introito, como siempre, como acostumbro hacerlo, para ponerlos en contexto, quizás no hayan visto esto, para que sepan la importancia de lo que está pasando en el PLD. Porque eso repercute en el sistema de partido de la República Dominicana. Víctor le ha dicho contundentemente y públicamente a Danilo en cada una de sus intervenciones a propósito de que está aspirando a presidente. Uno, que va a aspirar y que al PLD no le conviene que Danilo siga ahí. Eso es lo que dice Brito al aspirar. Porque si es Danilo que le conviene al PLD que siga, Danilo no aspira. Pero lo otro que le dice es más contundente. Es un reclamo. Brito dice reiteradamente, no se pueden cambiar las reglas de juego. Si pactamos una cosa, usted no puede cambiarme eso a mitad de camino porque le conviene a usted. Que ha sido lo tradicional en este país. Hipólito entró siendo presidente, cambió las reglas de juego y intentó reelegirse.
Danilo entró con esa regla que tenía Hipólito, Leonel se reeligió, cambió la regla para poder repostularse y reelegirse. Vamos a estar claros. Danilo entró con la regla de Leonel y la cambió para poder reelegirse. Luis entró con la regla de Danilo y la va a cambiar ahora para él lograr su fin. Dice Brito, bueno, en algún momento eso tiene que romperse. Y usted dijo, presidente, que usted no va a seguir siendo presidente del partido. Usted no puede cambiarme la regla ahora. No, que no soy yo, son unos comités centrales y unos comités políticos, sí, pero usted que decide por usted. Usted dijo que no, pueden venir 1 millón de firmas, y es que no, porque usted dijo que no. Y yo le tomé la palabra. Y no solamente eso, yo traigo esta colación porque queda en evidencia algo, ¿no? En el PLD. Brito también le dejó caer a Danilo y al grupo, ¿verdad?, de PLDistas que siguen al presidente, al expresidente Danilo Medina, que él está en la potestad no solamente de hablar, porque él dice, necesitamos un PLD que pueda hablar fuerte, que pueda salir a hacer oposición en los medios de comunicación. Le está diciendo con eso a Danilo que evidentemente ellos no pueden, porque la mitad están siendo sometidos o están presos en procesos de corrupción y la otra mitad se abren la boca y lo someten. No solamente le está diciendo eso, que eso es lo más evidente, sino que le está diciendo a Danilo, Francisco Domínguez Brito, yo le tomé la palabra a usted, ¿verdad? Y ustedes no pueden hablar. Ahora, yo como presidente del PLD puedo inclusive volver a traer gente que se fueron del partido. Escuchen bien. La desintegración que está llevando progresiva el PLD, que lo minimizó a un 10%, Brito aquí dijo que puede revertirlo en cierta manera, de manera contundente, volviendo a traer figuras hacia el PLD que se habían ido para otros partidos de oposición, formaron su movimiento, su partido, o se fueron para el gobierno. Es lo que dice Brito. Entonces aquí deja entrever Brito su estrategia, pienso yo. Y fue el único error que le he visto a Brito en esta campaña que está teniendo ahora, que puede repercutir en que él no logre ni acercarse a la presidencia del PLD. Por eso yo decía en otros cortes que el fin de Francisco Domínguez Brito no es presidir el PLD. Se va a ser el medio, la justificación final para él apartarse de ahí. Pienso yo. ¿Y por qué yo pienso eso? Porque Francisco Domínguez Brito ha demostrado ser un hombre inteligente. Y decir que él tiene la capacidad de traer gente que se han ido, donde un porcentaje importante de los que se han ido son gente de entre la confianza de él, muy cercanos a él. Vamos, prácticamente Santiago fue que se desmontó, se partió en dos, por la misma división que había con el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez. Pero ¿cuáles son los que se han ido? Víctor Suárez, cercano a Francisco Domínguez Brito. Julio César Valentín, muy cercano a Francisco Domínguez Brito. Para decirle dos nombres. Y si mañana Brito lo que está diciendo que puede traerlo de vuelta, esos dos. Entonces, quiere decir también que Brito pudo haber impedido que se fueran. Escuchen bien. Entonces, si pudo haber impedido que se fueran, y son gente cercana de Brito, de alguna manera él permitió que el PLD llegara a ese 10%. Y ahora pretende entonces dirigirlo. Pudiera tener razón o no, porque entendía que el candidato y los intereses que estaban detrás del candidato, Gonzalo y compañía, eran más de lo mismo, ¿verdad? Y dejarlos que saquen un porcentaje importante sería dejarlos empoderarse y quedarse con el PLD. Y Brito está haciendo una estrategia para él absorber el PLD. Pero el gran problema aquí es que sabemos que Francisco Domínguez Brito quiere ser presidente de la República. Y el PLD lo que estableció en su congreso, en su último congreso, es que producto de haber gobernado por tanto tiempo y haberse divorciado de las estructuras orgánicas del partido, fue lo que lo llevó a esta desconexión por convertirse en una maquinaria electoral. Y luego de verse fuera del poder, no han podido articularse como partido de oposición. Porque
todos esos organismos se llenaron de personas que estaban contentas y gozosas de trabajar en el PLD mientras estuvieran en el gobierno. Pero ahora en la oposición, que no hay un cheque, que no hay un sueldo, que no hay un salario del gobierno para hacer un trabajo político, entonces ya no es tan atractivo. Entonces, producto de eso, decidieron, ni el secretario general ni el presidente del partido pueden tener aspiraciones. Entonces, no es verdad que Brito va a decidir ser presidente del partido para luego no aspirar a presidente. Es una transición simplemente para tomar el control del partido y en los próximos 2 años reestructurar toda la base, tener el control del comité político, secretaría general, y luego evidentemente aspirar o cambiar los estatutos o renunciar y dejar a un vicepresidente y él aspirar. Entonces todo eso se articula con evidentemente vocación de poder, más no de reestructuración partidaria. Y el PLD debe sortear de alguna manera, encarrilarse en esos dos sentidos. Reestructuración partidaria y vocación de poder. Porque mientras está ambivalente el PLD, la fuerza del pueblo sigue creciendo y llenándose de lo que deja el PLD. Y esta reforma que presenta el presidente de la República, Leonel, que se ha autoproclamado el defensor, ¿verdad?, el centinela de la Constitución, en principio está en contra, pero en el fondo no. Porque ya el presidente Luis Abinader le colocó un dulcito. Oye, yo voy a reformar, pues yo le voy a dejar el transitorio de Danilo. No lo voy a habilitar. Entonces te conviene a ti para que absorba el PLD completo y crezcas. Apóyame la reforma. Ustedes verán cómo la Fuerza del Pueblo y el doctor Leonel Fernández cesan y hacen una posición más leve con relación a la reforma del presidente Luis Abinader, simplemente para terminar de jubilar o dejar jubilado a Danilo Medina. Y, eventualmente, eso también le conviene a Francisco Domínguez Brito. Por lo que, no se sorprendan si un grupo de legisladores del PLD al final terminan apoyando la reforma para terminar, ¿verdad?, de enterrar a Danilo Medina en el PLD. Los invito a darle me gusta, a comentar, a compartir y a suscribirse. También active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente. Yo lo comparto.